Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que estáis aquí acompañándonos en presencial en el Novotel City Las Ventas de Madrid. Y, por supuesto, también a todos los que estáis detrás de la pantalla. Nuestra filosofía es volver a los eventos en formato 100% presencial, pero es verdad que en esta ocasión, dada la temática sumamente interesante y que tenemos esta mesa tan representativa del sector, pues no queríamos dejar a nadie fuera. Así que sois todos bienvenidos. Para los que no me conocéis, soy Natalia Ros, socia cofundadora de Forum Business Travel y editora de la revista Meeting. Y estoy encantada de moderar esta mesa redonda que hemos organizado juntamente con nuestro partner Air France KLM, porque además es una temática tan necesaria, puesto que la sostenibilidad ya no es un concepto lejano, sino que está en la mesa y está como filosofía de estrategias empresariales de los grandes proveedores del turismo. Las acciones que están llevando tanto las compañías aéreas, las cadenas hoteleras, los rentacar, todas ellas van sumando granitos de arena que trata de compensar ese planeta totalmente desequilibrado, con grandes diferencias sociales y con unas condiciones bioclimáticas seriamente amenazadas. Es cierto que los proveedores son los primeros que han empezado a hacer estas acciones, estos planes, pero también las empresas y los viajeros cada vez más se dan cuenta de que no cuesta nada mirar un poco más allá a la hora de hacer una reserva o de contratar un proveedor o servicio. Es un hecho, la sostenibilidad es cada vez más un factor decisorio a la hora de la compra. Quiero compartir unos datos del resultado de un sondeo a más de un centenar de empresas que se realizó el año pasado por parte de Air France KLM y la revista Corresponsables. El 70% de los encuestados señalaron que el pilar fundamental de una estrategia responsable de los viajes corporativos es el empleo de los proveedores sostenibles, seguido de la compensación de CO2 con un 63%. El informe apunta además un dato decisivo: 2/3 de las empresas encuestadas estarían dispuestas a pagar un suplemento en los viajes corporativos para neutralizar la huella de carbono. Por otra parte, los participantes mencionan los beneficios de contratar sus desplazamientos con criterios de sostenibilidad, como son la contribución a la política medioambiental de la empresa, el posicionamiento ante los grupos de interés internos y externos y la satisfacción de los empleados que realizan viajes corporativos. Vamos a viajar con propósito de la teoría a la práctica y para eso voy a presentar y voy a dar paso a los verdaderos protagonistas de esta mesa redonda. Y voy a empezar contigo. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes. Rebeca representa la parte de la hotelería. Rebeca es vicepresidenta de Sostenibilidad de Europa del Sur para Accor Hotels. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Silvia representa la parte aeronáutica. Es directora de Desarrollo de Tecnologías y Colaboraciones en Airbus en España. Asunción, buenas tardes. Buenas tardes. Asunción representa la parte aérea, de transporte aéreo. Asunción Pérez Esteve, directora de ventas para España en Air France KLM. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Raquel está en calidad de gestora de viajes. Ella está como Global Travel Manager Outsourcing en American Express Global Business Travel para Naturgy. Begoña Fernández Costales. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia. Begoña está en calidad de viajero frecuente y doy fe de ello porque no ha parado de volar ni siquiera en pandemia y de hecho nos conocimos en un avión. Begoña Fernández Costales, CEO en Bego Costa África and Worldwide. Y nuestro hombre, esta tarde, Xavier. Buenas tardes, Xavier. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Xavier Angril, socio de Deloitte, responsable de la práctica de sostenibilidad para el sector turismo, auditor y asesor de información no financiera y experto en gobierno corporativo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta mesa redonda. Y vamos a hacer un primer turno de preguntas y luego pasaremos al debate. Voy a empezar con Rebeca. Rebeca, como representante de la parte de hotelería en este panel, que además el Grupo Accor es líder en el sector
por la sostenibilidad y porque siempre ha estado abogando por, bueno, pues por esta materia. Quiero que nos cuentes un poco, a ver, cómo trabajáis primero a nivel general en cuanto a sostenibilidad y luego si nos puedes ir un poco más en concreto, pues el cliente corporativo, el cliente MAIS y, por qué no, también el cliente final que se aloja y cada vez están más sensibilizados con temas de sostenibilidad. Pues a ver, la pregunta es amplia, ¿eh? Sí, y eso O sea, que además que tienes la presión de los minutos. O sea. Entonces, bueno, lo primero agradecer la invitación de Air France y que, bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Efectivamente, en Accor llevamos más de 25 años trabajando la sostenibilidad, pero si os he de confesar una cosa es que estamos ahora mismo, en este momento, en un cambio de paradigma. Es decir, nosotros veníamos trabajando la sostenibilidad como algo al lado del negocio. Es decir, es cierto que teníamos un programa que sigue siendo a día de hoy muy reconocido, que es el programa Planet 21, pero entre nosotros era un programa basado en un modelo de la compensación. Es decir, medíamos el impacto de la huella carbono de nuestros hoteles, cuál era el impacto medioambiental y social de nuestros hoteles, y poníamos en marcha una serie de iniciativas para tratar de compensar esos impactos, ¿no? A modo de pincelada, dentro de ese programa, por ejemplo, fuimos bastante innovadores en el sentido de que pedíamos a los clientes de los hoteles el reutilizar las toallas, como se hace en el casi 100% de los hoteles, pero a cambio lo que hacíamos era destinábamos esos ahorros que se generan en lavandería a proyectos de reforestación con impacto social, ¿no? Hoy estamos en un modelo completamente diferente. Hoy estamos en un modelo basado más en la contribución. Entonces, esto significa que la sostenibilidad está impactando ya 100% en la forma en la que estamos concibiendo los hoteles. Ya no basta solamente con medir la huella carbono y poner en marcha acciones para compensar, sino que estamos pensando en cómo tenemos que repensar un poco la hotelería de hoy, la experiencia cliente en un hotel, para que esa experiencia al final sea contributiva. Entonces, por ir un poco al terreno, esto que he dicho así parece como muy fácil, os podéis imaginar el impacto que tiene a todos los niveles. Es decir, hoy la sostenibilidad no es la responsabilidad de un departamento llamado RSC o sostenibilidad o, bueno, como lo queramos llamar, sino que es la responsabilidad de todos y cada uno de los empleados que formamos parte de Accor. Entonces, por contar en el terreno iniciativas concretas que estamos haciendo, lo primero que hemos hecho ha sido formar a todos nuestros equipos. ¿Por qué? Porque el desafío que tenemos por delante es tal que o bien todos entendemos que tenemos que formar parte de la solución o realmente no va a haber, en nuestro caso no va a haber hotelería mañana. Nosotros estamos convencidos que la hotelería de mañana o es sostenible o directamente no será. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido formar a nuestros empleados. Nos hemos asociado con AXA y hemos creado una escuela por la universidad, o sea, una escuela que se llama Climate School, enfocada 100% en temas de sostenibilidad. Y entonces hemos formado al 100% de los empleados para que entiendan que todos y cada uno de nosotros, cada uno desde su puesto de responsabilidad o desde su hacer cotidiano, puede tener un impacto y debe entender además cuál es el impacto que tiene su trabajo, ¿no? De cara a los clientes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues de cara a los clientes y concretamente al cliente MAIS y al cliente corporativo, estamos yendo más allá de simplemente ofrecerle una experiencia sostenible. Estamos ayudándole, ¿no? Poniéndole herramientas para que sí, por supuesto, calcule cuál es la huella de un desplazamiento, ¿no? Cuál es la huella de al final de organizar un evento, ¿no? Una convención de 200 personas en un hotel determinado. Eso ya lo veníamos haciendo desde hace años. Ahora lo que estamos haciendo es, de alguna forma, co-construir con ese cliente final, bueno, pues que entienda un poco los desafíos a los que estamos todos enfrentados, ¿no? Y hacer una labor muy de pedagogía. ¿Y por qué digo esto de la pedagogía? Porque al final, y os pongo un ejemplo muy concreto, nosotros nos hemos comprometido, y creo que el hotel en el que estamos hoy es un buen ejemplo, espero, y si de verdad no es así, por favor, levantad la mano y me lo decís, vais a ver que no hay plástico de único uso en ningún sitio del hotel, ¿vale? Porque nos hemos comprometido a nivel mundial a eliminar todo el plástico de único uso. Esto hay que explicarlo a un cliente, porque claro, el cliente, bien sea un cliente final que se aloja en un hotel un fin de semana o bien un cliente de negocios que la empresa lo manda a un determinado hotel, al final está acostumbrado a una determinada dinámica, estaba acostumbrado a llegar a una habitación de hotel y encontrarse, por ejemplo, una botella de plástico. ¿Qué ocurre? Que eso ya no va a ocurrir más.
ya no le vamos a ofrecer más esa botella de plástico, pues porque sabemos qué impacto tiene todo eso, nos hemos comprometido a eliminarla. Entonces, claro, hay que acompañarle y hay que explicarle pues que en lugar de esa botella de plástico lo que va a tener va a ser una fuente en la recepción o en el pasillo y que va a tener que salir, ¿no? Y hay que explicarle un poco, ¿no? de manera pedagógica, ¿no? Que estamos en esa lógica de, oye, hemos dejado atrás la cultura del usar y tirar, tenemos que ir hacia prácticas muchísimo más sostenibles, ¿no? Eso en cuanto al cliente mais. En cuanto al cliente final, pues lo que os decía, aparte del plástico de único uso, también estamos poniendo en marcha pues políticas para ayudarle a luchar contra el desperdicio de alimentos, ¿no? Que es también un eje de nuestra política de RSC. ¿Por qué? Porque entendemos que a día de hoy es realmente inmoral que 1/3 de la comida que se produce en el mundo acabe en la basura. Y tenemos la responsabilidad como hoteleros, ¿no? de hacer frente a esta problemática, ¿no? Entonces estamos repensando toda la forma en la que el F&B, ¿no? O la restauración se ofrece en un hotel, ¿no? Ya sabemos que a todos nos encanta el buffet de desayuno, pero también sabemos que el buffet de desayuno tradicional es la principal fuente de desperdicio de alimentos, ¿no? Bueno, pues vamos a repensarlo, a lo mejor centrándonos en 4 o 5 productos. No es necesario tener 500 referencias como teníamos hasta hace unos años, ¿no? A lo mejor es mejor centrarse en 4 o 5 productos, un buen café, si puede ser si puede ser procedente de comercio justo, pues muchísimo mejor. Vamos a centrarnos en un pan de calidad, vamos a centrarnos en la fruta de temporada. No hace falta hacer venir, las fresas del otro lado del mundo en pleno verano, cuando no es época. En fin, ese tipo de reflexiones son las que estamos haciendo, ¿no? Y la verdad es que me podría explayar muchísimo más, porque son muchísimas las iniciativas que tenemos, pero yo creo que he dado unas cuantas pinceladas de por dónde van los tiros, ¿no? A nivel de tendencia, de una sostenibilidad basada en un modelo de contribución, ¿no? Y se oye mucho, ¿no? Hablar de compensar la huella carbono. Y sí, hay que hacerlo, hay que ayudar a los clientes, hay que ayudar a los clientes corporativos también a compensar, porque están preocupados por esa huella carbono, pero hay que ir un poquito más allá. La sostenibilidad tiene que ir con esa labor de pedagogía y de sensibilización, tiene que ir a cambiar modos de comportamiento, modos de hacer y modos de presentar productos y servicios de una manera diferente en el mercado. Bueno, nos has dado muchas cosas concretas, o sea, acciones concretas, y seguro que luego en el debate podremos hablar mucho más también. Vamos con Silvia. Silvia, vosotros sois como un eslabón esencial en toda esta cadena, puesto como primer fabricante europeo de aviones. Sabemos que se están trabajando en la fabricación de aviones comerciales propulsados por hidrógeno, pero que esto no va a estar disponible en el corto plazo, cuando la descarbonización necesita como acciones más inmediatas. Muchas de las compañías aéreas están defendiendo la idea de que es la utilización de los carburantes de aviación sostenible y las flotas de última generación podrían ser una solución más a corto plazo, donde los resultados se podrían ver. ¿Cuál es vuestra postura al respecto? Bueno, efectivamente estamos desarrollando ese avión de hidrógeno con la ambición, o nuestro objetivo es poner en servicio un avión de pasajeros de 0 emisiones, es nuestro programa Cero Emisiones, y queremos hacerlo a mediados de la próxima década. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos invirtiendo muchos recursos en ello, ¿no? Porque estamos muy comprometidos con emisiones netas cero en el 2050 y una reducción del 55% de la huella de carbono a corto plazo, ¿no? Eso lo tenemos que hacer mediante toda una batería de elementos habilitadores, y el hidrógeno forma una parte vital de ello. Efectivamente, lo has dicho muy bien, hay otras medidas más inmediatas. Realmente es importante, y yo creo que todo el mundo tiene que conocer, ninguna es excluyente. Es decir, nosotros estamos trabajando en todo ello, continuamos trabajando en que nuestros aviones sean más eficientes desde el punto de vista del consumo de combustible, trabajamos en que se puedan hacer unas operaciones óptimas en cuanto a las rutas aéreas, despegue y aterrizaje.
Seguimos trabajando para acelerar el que se pueda utilizar combustible sostenible y que podamos hacerlo incluso con un 100% de combustible sostenible, y también en nuestro desarrollo tecnológico, pero también tratando de hacer cualquier desbloqueo en cuanto a regulaciones y servir de catalizadores. Y bueno, el trabajo en estas tecnologías disruptivas. Todo ello, para nosotros, todo ello lo desarrollamos a la vez, nada es excluyente, como digo, y creo que lo que todo el mundo tiene que conocer es que la aviación tenemos una hoja de ruta muy clara de la descarbonización, es decir, sabemos cómo lo podemos hacer, sabemos que es factible, sabemos qué deberes tenemos y efectivamente también sabemos que tenemos cosas ahora mismo al alcance de la mano, sin tener que desarrollar nada más, están ahí. Los combustibles sostenibles, pues efectivamente nuestros aviones todos ya ahora mismo están certificados para volar con un 50% de mezcla de combustible sostenible. Tenemos los 10.000 aviones que están volando. Estamos trabajando para poder en el 2030 volar con un 100% de combustibles sostenibles. Sin embargo, pues a día de hoy solamente se carga un 1% de los aviones cargan combustible sostenible y solamente en 78 aeropuertos. Bueno, pues efectivamente es una medida que para que las líneas aéreas se puedan apalancar en ella, pues necesitamos romper un poco el mercado y necesitamos asegurar la accesibilidad y la asequibilidad, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que tirar de ello. El segundo aspecto, la renovación de flotas, bueno, estamos todos acostumbrados a los planes renovables de automoción, ¿no? El rédito que dan pues ya es conocido, porque ahí están los datos, ¿no? Entonces, nosotros, todos nuestros últimos programas tienen la friolera de entre un 20 o un 40% menos de consumo de combustible en relación a sus predecesores. Es decir, que si podemos poner datos, porque nosotros una de las cosas que hacemos es medir dónde estamos, ¿no? Con los aviones entregados el año pasado, nuestras flotas ahora mismo tienen un 66 gramos por kilómetro de pasajero de emisiones de CO2. En el año es 63. En el año anterior eso eran 66. Es decir, a medida que la flota se va renovando, la huella de carbono es cada vez menor. Por poner las cifras también y las cosas en su contexto, pues un coche, la media de un coche en España que se publicó el año pasado, en diciembre, eran 110 gramos por kilómetro, ¿no? Para que sepamos un poco dónde andamos. A medida si podemos acelerar esa renovación de flotas, pues esas cifras van a bajar de una manera dramática, ¿no? Y bueno, pues para mí el mensaje es: estamos preparados, muy preparados, pese a la demonización que se ha hecho siempre de la aviación, ¿no? Estamos más que preparados y tenemos una hoja de ruta muy clara y es absolutamente viable y factible. Muchas gracias, Silvia. Seguimos con transporte aéreo, ahora de la otra parte. Asunción, a pesar de la crisis que ha habido en el sector aéreo, por todos conocida, Air France-KLM no ha dejado de invertir en flota, incluso en periodo de pandemia. Además, sois la compañía pionera en usar biocombustibles y tenéis un objetivo de emisiones cero netas en 2050. ¿Qué es lo que estáis ofreciendo? ¿Cómo trabajáis con las empresas de forma, no sé, acciones concretas y eficientes para que ellas también puedan unirse y puedan colaborar juntos para crear esos objetivos de reducción en el impacto medioambiental? Muy bien, muchas gracias, Natalia. Buenas tardes. Yo primero quiero explicar, siguiendo a la intervención de Silvia, el biocombustible actualmente evita emitir el CO2 en un 85% desde su producción hasta el final del uso en un vuelo a bordo. Entonces, como comentaba al principio Rebeca, estamos avanzando en la forma en la que estamos cumpliendo nuestros objetivos, que están muy definidos y muy claros, con organizaciones internacionales como Science Based Targets. Air France y KLM llevan 15 años trabajando en la sostenibilidad, en
liderazgo de la aviación comercial, ¿no? Llevamos utilizando biocombustibles desde el año 2011. Realmente ahora es construir alianzas con las empresas, con nuestros partners en la cadena de valor para poder aumentar la producción del biocombustible. ¿Qué pasa ahora mismo? Que el biocombustible, como decías, actualmente no llega ni al 1% del uso en la aviación comercial. Y queremos aumentar la producción, y para aumentar la producción también tiene que bajar el coste del mismo, porque es entre 4 y 8 veces más caro que el queroseno convencional. Entonces, actualmente para las empresas ofrecemos programas de colaboración, y eso es lo que yo quiero compartir con las empresas que os estáis escuchando hoy en día, porque las alianzas estratégicas son muy importantes. No podemos hacer este cambio solos, sino compartir objetivos comunes para poder descarbonizar y reducir las emisiones de CO2 en el rango 3, que es el Scope 3 de las empresas, que cuando los viajeros están viajando están emitiendo ese volumen de CO2, y donde queremos colaborar para reducir las mismas y evitarlas desde el inicio. Entonces, ofrecemos un programa que está personalizado a los viajes de cada empresa y que está auditado por KPMG, y donde se miden las emisiones de los viajeros y se ofrece una contribución para poder invertir y producir biocombustible y poder dar certificado a la empresa de esa reducción en rango 3 de las emisiones de CO2. Y para pymes, decir que somos un segmento muy solidario. En España las pymes están contribuyendo de forma notoria al programa de CO2 de compensación, y esperamos que pronto puedan también participar en el programa de SAF Collaboration. Este año hemos lanzado para los viajeros también la posibilidad de contribuir. Queremos avanzar en las emisiones. Se producen, pero se pueden evitar. Entonces, sí, la renovación de la flota es muy importante, pero el uso de biocombustible sería el segundo mayor impacto en reducción de CO2. Me gusta mucho también el concepto de, cambiar, contribuir, en lugar de compensar, ¿no? Que creo que es como mucho más bonito y nos une más a todos, ¿no? Raquel, en tu caso, claro, como travel manager y con la responsabilidad que eso conlleva de gestionar todos los viajes de una gran compañía, además, cuéntanos cómo trabajas una política que contribuye a la elección de proveedores de productos y servicios sostenibles. Y luego también, ¿cómo le llega al bajo? ¿Cómo llega al empleado? ¿Están informados? ¿Qué visibilidad tienen? Bueno, empezar diciendo que para Naturgy, la empresa para la que yo trabajo, la sostenibilidad es uno de sus principales pilares. Desde gestión de viajes estamos alineados con esta necesidad y trabajamos primero en el previaje, analizando si el viaje es necesario, si puede evitarse, porque la finalidad del viaje puede alcanzarse por medios telemáticos, pues recomendamos que no se realice. Si el viaje es necesario, pues primero hacemos una información a través de la herramienta de autorreserva, las emisiones, el coste de emisiones, el impacto de emisiones que tiene ese viaje. Luego hacemos unas recomendaciones en rutas comparables. Recomendamos medios de transporte más sostenibles, por ejemplo, sobre todo el doméstico, el tren frente al avión. A continuación, ya en el postviaje, hacemos una medición y una compensación. La medición la hacemos a través de la información que nos facilita la agencia de viajes, de las emisiones que hacemos, que producimos por todos los servicios, y luego hay una compensación
a nivel corporativo por el conjunto de todas las emisiones, junto con el resto de emisiones que haga la empresa. También trabajamos en la digitalización y automatización en esos procesos para conseguir tanto eficiencias y mejoras, y además que la experiencia del viajero sea mejor. Y luego con proveedores trabajamos con ellos para ver las medidas que están implementando para conseguir los objetivos 2030-2050, ya que son ellos que nos ayudan a nosotros a conseguir nuestros propios objetivos. Y, por ejemplo, desde el Departamento de Compras ya están introduciendo criterios de sostenibilidad a la hora de evaluar y medir el desarrollo de los proveedores. Pero sí que es verdad que esas medidas que están introduciendo a los viajes corporativos, que son emisiones de alcance 3, todavía no son obligatorias, sino son recomendaciones o es voluntario, ¿no?, presentarlo, pero es un punto que llegará en los próximos años, por lo tanto es necesario tenerlo en cuenta. Pero desde viajes, el punto que vemos es que a día de hoy no hay homogeneidad en la forma de medir esas emisiones por proveedores o por rutas, que cada una no hay una forma homogénea, cada uno, digamos, tiene su forma de medirlo, y estamos encontrando, ¿no?, ese hándicap a día de hoy. Y bueno, pues pedimos tanto a los proveedores o organismos que nos ayuden a tener una única forma de medición, y luego trabajamos sí que internamente, mucho en comunicación interna, haciendo informes con la finalidad de concienciar e involucrar al viajero a que sea un actor más, ¿no?, en la conciencia sostenible. Muchas gracias, Raquel. Begoña, vamos a ver la visión como viajero frecuente. Todo lo que nos han contado ahora, estos programas de las compañías aéreas, las cadenas hoteleras, ¿crees que te pueden afectar a la hora de tomar tu decisión de con quién haces la reserva? Y luego, por otro lado, ¿cómo te llega a ti la información? ¿Estás informada? Bueno, muy buenas tardes, Natalia. Lo primero, quería dar las gracias tanto a Air France como a World Business Forum por organizar esta mesa de debate, que precisamente yo creo que es lo que se necesita en este mundo de sostenibilidad, el que haya una mayor comunicación y que llegue a todo el mundo. Como viajera frecuente y como empresaria, yo creo que las empresas, sobre todo las pequeñas, ¿no?, porque yo creo que las grandes ya están plenamente concienciadas de manejar estas políticas, tienen sus decálogos en cuanto a las políticas de sostenibilidad dentro de la empresa. Pero no nos olvidemos que España es un país que se conforma de pymes y micropymes. Y ahí es donde yo creo que debe llegar más la comunicación, porque en el fondo, en las empresas pequeñas, la comunicación de todas estas cosas, o a la hora de elegir una determinada compañía aérea o una determinada cadena hotelera, muchas veces se conforma de diferentes requisitos. Uno de ellos que está muy presente es el tema de costes. Otro tema que está muy presente es pues el tener un buen acuerdo comercial firmado con estas cadenas hoteleras o con las compañías aéreas, agencias de viajes y demás. Y bueno, pues el tema de la seguridad es muy importante también a la hora de decidirte por una compañía o por otra. Quiero enumerar todas estas para llegar al tema sostenibilidad, que es el que nos importa hoy aquí esta tarde. Lo que quiero comentar es que son muchos los criterios a la hora de tomar una decisión en una mediana o pequeña empresa. Pero es verdad que hoy día se ha convertido la sostenibilidad en ese criterio de selección que sobresale por encima de todos los demás
haciendo que todas estas primeras que acabo de formular ahora se conviertan en, como cuando compramos un coche, ¿no? Lo que viene de serie dentro de ese coche, pero es esa parte premium, la de sostenibilidad, que van a decidir que una empresa decida decantarse por una empresa, un proveedor que sea sostenible y que tenga criterios de sostenibilidad. No siempre es fácil para la pequeña empresa el poder decidir esas cosas. En mi caso concreto, yo vengo de una región periférica como es Asturias y no siempre puedes elegir la empresa sostenible o el proveedor sostenible que te gustaría, porque bueno, al igual que en Asturias, bueno, pues no están todas las empresas trabajando. En mis viajes al exterior yo trabajo principalmente en los países de África y muchas veces no te puedes guiar por un criterio de querer elegir una empresa que sea sostenible, sino por lo que puede haber en esos países en los que me muevo, que no siempre son fáciles a la hora de la elección. Pero sí creo que es muy importante y determinante, contestando a tu pregunta sobre si estamos o no informados. Creo que la gran empresa hoy día tiene estos decálogos de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, y es una forma de que nos ayuden a la pequeña empresa a estar mejor informados de cara a poder elegir que las empresas o los proveedores que queremos para nuestros empleados sean sostenibles. Muchas gracias, Begoña. Vamos con Xavier para conocer un poco el punto de vista de consultoría. Xavier, vuestros clientes, empresas, ¿cómo ven todos estos programas? ¿Crees que lo ven como una solución para llegar a sus objetivos de sostenibilidad? Y luego, por otro lado, ¿qué dificultades se pueden encontrar y cómo les ayudáis o qué consejos podéis darles? Bueno, la verdad es que viendo un poco el panel que tenemos hoy, tenemos mucha suerte, porque estamos en un entorno de compañías muy significativas y que están, yo os diría, en la parte, ¿no?, en el tramo bueno, digamos, ¿no?, en la parte del convencimiento. A mí me gusta siempre hablar de dos conceptos, que es el puro cumplimiento y el convencimiento. En temas de sostenibilidad, en los últimos años, a través de la regulación, se ha apretado por la vía del cumplimiento a las compañías de tener que reportar determinados temas vinculados con la sostenibilidad o ESG en general, ¿no?, temas medioambientales, sociales y de buen gobierno, y ahí se ha dado un paso adelante y eso ha sido bueno, porque muchas compañías han tenido que hacer un esfuerzo para reportar determinados temas de emisiones, de conciliación, diversidad, temas éticos, de anticorrupción, etcétera, ¿no? Pero hay mucha diferencia y ahí me uno un poco al comentario de que al final el colectivo de compañías de este país, pues en un 90% son pymes y por lo tanto no tienen los recursos, y hay una de las dificultades, ¿no?, el coste asociado a determinados, o el coste a veces y la capacidad interna incluso de desarrollar estas iniciativas, porque no tienen headcount, no tienen responsables, ¿no? Entonces vemos claramente estas dos ligas, la liga de primera división y una liga pues que va detrás intentando seguir la rueda, ¿no? Nosotros, si puedo resumir muy brevemente cómo visualizamos el círculo virtuoso de la sostenibilidad, nos gusta hablar de que las compañías tienen que tener su propio plan, no el plan que en ese momento un competidor o lo que me está pidiendo el banco porque resulta que si no me da un préstamo y tengo que decirle las horas de formación, no. Yo creo que las compañías tienen que hacer su propio plan y el propio plan lo tienen que hacer escuchando a sus stakeholders, y aquí yo creo que ha ido saliendo en las diferentes compañeras que hay que escuchar a los clientes, hay que escuchar a los proveedores, hay que escuchar a los accionistas, a los partners de negocio, a los operadores, a las OTAs, a los receptivos, a las agencias, a todo el mundo, y escuchar qué esperan de nosotros como compañía y dónde creen que tenemos que impactar, dónde creen ellos que la compañía puede hacer algo para mejorar el impacto social del negocio, ¿de acuerdo? A partir de esa información, que es súper valuosa, las compañías tienen que hacer su plan estratégico y muchas compañías no lo tienen, ¿no? Son más reactivas, reportan datos pasados, pero no tienen una estrategia
vinculada también a la estrategia de negocio. Al final las compañías tienen que ser rentables, tienen que ganar dinero porque si no, no van a ser sostenibles. Entonces, tienen que tener una estrategia de sostenibilidad muy vinculada a la estrategia de negocio y ser capaces de operativizar esa estrategia, bajarla a las operaciones. Y eso requiere un buen gobierno. Y un buen gobierno significa tener en el Consejo de Administración un champion, una persona experta en sostenibilidad, en el comité de dirección tener un Chief Sustainability Officer y tener equipos operacionales de recursos humanos, finanzas, pues la parte industrial cuando tenga industrial, etcétera, que trabajen colaborativamente para hacer que esa estrategia cale y vaya a las operaciones. Mucha comunicación interna, hacer que los empleados se sumen al carro y bueno, pues desarrollar esos planes y fijar sobre todo indicadores y objetivos. ¿Dónde queremos ir? Las prisas no son buenas consejeras, no podemos hacerlo todo a la vez. Vayamos a los temas realmente que creemos que a corto plazo pueden impactar más a nuestro público objetivo, digamos, nuestros stakeholders. Fijemos esos objetivos, fijemos métricas, operativicemos, medimos y luego reportamos y publicamos. Y hacemos informes que realmente contribuyan a dar información a nuestros stakeholders sobre lo que realmente estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo a un mejor medio ambiente, a una mejor conciliación, a mejor creación de valor en el entorno social donde yo estoy haciendo mis operaciones. En fin, que tengamos claro que lo que estamos haciendo realmente responde a una necesidad de aquellos que quieren hacer negocios con nosotros, ¿no? Y no solo mis clientes, sino también mis partners, mis proveedores, las administraciones sociales, las administraciones públicas, digamos, en entornos sociales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, un poco dos mensajes ancla que le llamo yo es, oye, convencimiento versus cumplimiento, y hay un cambio muy relevante. Y que cada compañía tiene que elaborar su propio plan, operativizarlo, llevarlo al detalle, tener objetivos claros, comunicarlos y comunicarlos bien para que, como decían por aquí, ¿no? Los clientes tengan la información suficiente para poder comparar y evaluar. Ya sé que no es fácil, hemos hablado de la dificultad en emitir información que sea contrastable, es así, y la Unión Europea lo sabe y lo está trabajando. El EFRAG, un regulador de normas financieras, se va a meter en información no financiera para ser capaces de sacar un esquema de reporting que permita la comparabilidad entre todas las compañías, y que cuando decimos todos que una compañía tiene un REPAR determinado o un GOPR determinado, todos entendemos ese concepto en turismo, podamos decir lo mismo con indicadores de sostenibilidad, que tengamos claro que cuando decimos una cifra es comparable con la de mi vecino, que hoy en día pues no es tan fácil. Pues muy interesante esta primera ronda, ¿no? Muchos mensajes y muy bien, y más o menos os habéis ceñido en el tiempo, así que bueno, vamos a pasar al debate. Había varios temas que entre vosotros queríais ir compartiendo. Creo que Begoña, hemos basado bastante estas intervenciones en uno de los pilares de la ESG, que es la sostenibilidad medioambiental, pero quizá también sería interesante tocar la parte social, que creemos que es muy importante también. Así que, Begoña, si quieres empezar tú y preguntarle a alguno de tus compañeros. Sí, bueno, efectivamente, no solamente es la parte de sostenibilidad como tal, sino también esa parte social. Yo, además de tener empresa y estar viajando a África, soy presidenta de una federación de mujeres empresarias y directivas en Asturias. Y bueno, es un tema en el que nos involucramos mucho y creemos que es muy importante, sobre todo a la hora de estar viajando. Como mujer que viaja, en este caso a África, a países más o menos complicados, se valora muchísimo que tanto las compañías aéreas como las cadenas hoteleras cuenten con toda esta responsabilidad social y lo estén implementando, como es en el caso Rebeca, que, permíteme, si me equivoco me rectifico. Accor, yo creo que plasmó la realidad en estas iniciativas con el programa de He4She, en el que, bueno, con el objetivo, por un lado, de llegar a un porcentaje de directivas dentro de la cadena hotelera que sean mujeres, por un trabajo de igualdad. Eso por la parte del staff. Y luego, por otro lado, estamos acostumbradas hace muchos años, que de verdad lo comentábamos antes, los clientes de los hoteles en viajes de negocios eran hombres, no había tanta mujer. Y bueno, pues
todo eso, gracias a las políticas que se han ido implementando, ha ido cambiando y sigue cambiando, como pues eso, pues el poder tener las amenities específicas también, no solo para los hombres sino para las mujeres, y poder encontrarte no solamente una cuchilla de afeitar dentro de las amenities que te dan en el hotel. Y luego, por otro lado, las compañías aéreas, sí que es verdad que cuando estás mucho tiempo viajando fuera de tu casa, saliendo sobre todo de esa zona de confort a la que estás acostumbrada, lo que buscas realmente es sentirte lo más cercano a lo que es estar en tu casa. Y eso, los hoteles ayudan muchísimo en ese sentido, y las compañías aéreas lo mismo, porque cuando estás viajando a países extraños y lejanos, el hecho de poder, aun estando fuera de tu zona de confort, el que puedas llegar en un país de África cualquiera y encontrarte un hotel de Accor Hoteles, es como en una medida, bueno, pues sentirte en tu casa, ¿no? O cuando coges una compañía aérea, el poder sentirte arropado, que seas identificada como clienta, en mi caso como pasajera frecuente, que yo ya allá por donde voy me conocen todas las tripulaciones. Y bueno, pues la verdad que eso se valora muchísimo. Y bueno, pues luego, hablando de Air France, en este caso, me gustaría lanzarle a Asunción una pregunta acerca de qué soluciones plantea Air France KLM en el plano de las ESG social. Muchas gracias, Begoña. La verdad que es un placer tener a Begoña con su perspectiva de mujer y liderazgo dentro de su propia entorno empresarial, porque para el grupo Air France KLM la igualdad y la diversidad es un pilar muy importante en la parte social. Tengo la suerte de formar parte de un grupo que tiene 2 presidentas mujeres por primera vez. Henri Gail en Air France fue nombrada en 2018 y Marielle fue nombrada en KLM en este mes de junio, aparte de tener igualmente como presidenta a nuestra filial Transavia en Francia, a una mujer presidenta. Entonces, a nivel comité tenemos ambiciones muy claras para llegar a la paridad de diversidad en el liderazgo femenino. Y igualmente queremos seguir avanzando en ampliar en puestos directivos el liderazgo femenino, porque es muy importante también la oportunidad que estamos ofreciendo de desarrollo al talento femenino. No quería dejar de también brindar a Rebeca a que pudiera compartir las iniciativas del Grupo Accor, porque la verdad yo te sigo y también estoy muy impresionada. Creo que estás en el top 100 también de mujeres directivas presentadas en liderazgo femenino. Entonces, sí, la verdad es que la apuesta de Accor por el liderazgo femenino viene de hace muchos años. Lo citaba antes Begoña. Nuestro CEO, Sebastián Bazal, la verdad es que mandó un mensaje en interno muy fuerte cuando fue uno de los primeros CEOs que se unió al movimiento He4She. Entonces, desde ese momento lanzamos un grupo de mujeres, y yo tuve la suerte de estar ahí porque la verdad es que me declaro feminista 100%, en el buen sentido, o sea, el feminismo bien entendido como igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no? Lanzamos un grupo una red de mujeres con el objetivo de de cambiar una realidad. La realidad que teníamos entonces, hace 10 años, era que teníamos una paridad real en número de empleados, éramos 50% mujeres y 50% hombres, pero la realidad era que cuando íbamos a determinados puestos de responsabilidad, como eran los responsables de departamento, las direcciones de los hoteles, las direcciones de operaciones o ya comité de operaciones, ¿no? Pues ese número caía en picado. Estábamos solamente representados en un 17%. Entonces, con el apoyo de nuestro CEO, nos dio libertad total para poner en marcha un programa que fomentara el liderazgo femenino, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue algo tan sencillo como marcarnos objetivos.
Porque yo creo que cuando uno se marca un objetivo, se marca un... Disculpad, que tengo aquí un descanso. Cuando uno se marca un objetivo, ¿no? Y lo pone cifrado, más allá de porcentaje arriba, porcentaje abajo, es la forma de avanzar. Es la forma en la que, bueno, pues no se queda solamente de buenas intenciones sobre el papel, sino que al final, cuando tienes ese objetivo bien marcado, y en nuestro caso nos marcamos un objetivo de un 35% de mujeres directoras de hotel, porque nos parecía que dentro de una cadena hotelera nada hay más emblemático, ¿no? O más representativo que la dirección de un hotel, ¿no? Bueno, pues hoy estamos en un 43%. Es la forma realmente de avanzar, ¿no? Cuando nos marcamos un objetivo, lo acompañamos de un plan de acción y hacemos un seguimiento, luego somos capaces de, oye, pues de aportar resultados, ¿no? Es cierto que en Francia es donde tenemos un mayor número de hoteles, y es cierto que en Francia también ha favorecido bueno, pues la existencia de una ley de cuotas, y no ha habido ningún problema por aplicarla, porque la cuota se ha entendido perfectamente como lo que es. Una cuota no es pongo a esta mujer aquí para conseguir un equilibrio. Una cuota es creo una cultura de oportunidades que cala bien a nivel cultural en la empresa, y toda mujer que está preparada, toda mujer que está bien formada y que está preparada y que bueno, pues que se lo ha currado, ¿no? Pues en igualdad de oportunidades puede acceder a los espacios de poder. Ese es el trabajo que hemos hecho en Accor, y la verdad es que estoy súper orgullosa, porque cuando veo las cifras me emociono, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, ya hemos alcanzado un porcentaje importante en directoras de hotel, y ahora, bueno, pues nos hemos marcado los mismos objetivos en los comités ejecutivos y en los comités de dirección. Y nos hemos marcado, bueno, pues concretamente un 30% en el comité ejecutivo de Accor a nivel mundial de mujeres, y un 40% en 2025. Y asimismo, a nivel de los comités de dirección en todos los países, tenemos que tener un 40% de mujeres en 2022, que ya estamos ahí en esa cifra, y un 45% en 2025. Entonces, al final, más allá del objetivo, pero insisto, es importante tenerlo para luego poder medirlo, yo creo que lo importante es esa cultura de igualdad de oportunidades, ¿no? Y ese sentimiento que tenemos en Accor de no importa que seamos hombres o mujeres, lo que importa es la valía y lo que importa es la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Silvia, tú tenías también algo que contar, porque claro, Airbus, la gente piensa Airbus eran todos ingenieros, hombres, ¿es así? Pues no es así. No es así, pero no voy a negar que tenemos un hándicap. Vamos, nosotros en aspecto social, evidentemente, la diversidad no solamente de género, sino también de culturas o discapacitados, etcétera, es uno de los pilares de toda nuestra conciencia sobre lo que queremos hacer en el mundo, en la conciencia social, ¿no? y corporativa. Realmente en las escuelas de ingeniería no salen más allá de un 36% de mujeres, y depende de la escuela, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es cantera. Tenemos unas cifras que son, pese a lo que estoy diciendo, tenemos unas cifras que son bastante apabullantes. Por ejemplo, tenemos una planta de producción, el mundo productivo, dentro de todo lo que es el mundo de la ingeniería, las plantas de fabricación y trabajar con gente de taller que tiene que admitir el liderazgo femenino, pues tenemos una planta cuya el jefe de la planta es una mujer, y todo su equipo directivo son mujeres. Creo que hay muy pocas, o sea, que dentro del bus en España somos pioneros, alcanzamos unos ratios bastante grandes. Efectivamente, eso ha sido a base de un trabajo de tratar de poner a todas las mujeres que fueran visibles, de hacer mucho coaching, de hacer mucho training, de decir en cada terna tiene que haber una mujer. Luego de esa terna se cogerá el mejor talento, la persona más apropiada para el puesto, pero tiene que haber por lo menos una mujer. O sea, establecer efectivamente esas cuotas de las que tú hablabas, unos porcentajes, y a base de eso se va consiguiendo. Pero esa desventaja en el número de mujeres ingenieras que salen, pues no deja de ser que si tú quieres tener un 50% de mujeres que entran, pero resulta que la cantera te está dando otras cifras, no deja de ser una desventaja. Porque aquí de lo que se trata es de atraer talento. ¿Cuál es la ventaja de la diversidad? La ventaja de la diversidad es que precisamente puedes disponer de todo el talento, y no al contrario, ¿no? Eso también incluye la diversidad, porque
Claro, hay áreas en las que son más femeninas, en general hay más mujeres, también incluye, nosotros también tratamos de que los varones entren ahí, o sea, es decir, haya diversidad en todo. Tenemos también 137 nacionalidades en la empresa, es grande. ¿Qué hacemos? Tratamos de contrarrestar eso con todos los pilares de las cosas que hacemos, que es la educación. Trabajamos en la educación en diferentes ámbitos, pero uno obviamente es en partenariado con colegios, con escuelas, para tratar de fomentar ese talento femenino, para dar referentes, ¿no? O sea, los referentes, parece que está muy de moda esa palabra, pero es que es una realidad, es que funciona, ¿no? Y cuando tú puedes hablar de tu experiencia, de lo que disfrutas, de que te vean que es una cosa normal, normalizar, ¿no? Y yo siempre lo digo, yo trabajo en diferentes también asociaciones, etcétera, y trato de estar precisamente no en las de mujeres, sino en aquellas en las que yo puedo acceder, que no hay tantas mujeres, que son netamente masculinas, para que precisamente se normalice la presencia de mujeres en esas asociaciones, porque en las de mujeres ya se sabe que vamos a estar, ¿no? Antes comentabais que había en una de ellas todo el público era femenino, no. A mí me gusta estar donde realmente vean que mi presencia es normal, que se normalice, ¿no? Esa es una de las opciones, ¿no? Un poco a nivel personal, pero que hay que tratar de hacer. Hay otros muchos campos en los que hay que trabajar también, ¿no? A nivel social, la sostenibilidad, hablábamos esta mañana, nosotros trabajamos mucho en la parte de sostenibilidad en nuestros productos. ¿Por qué? Los aviones que vendemos, porque sabemos que el 98% de nuestra huella como Airbus proviene de la huella de la operación de nuestros productos, ¿no? Pero también trabajamos en bajar la huella en nuestras propias operaciones, pero no solo la huella de los empleados. Antes hablábamos de concienciación, pues nosotros somos convencidos, pero o sea, tenemos el disfrute de ver que no somos convencidos solo la empresa es una convencida, sino que los propios empleados somos unos convencidos. Es verdad que esa cultura de hacer cursos, que también nosotros la fomentamos, etcétera, influye en la conciencia de los empleados. Pero es que también la empresa nos pone unos objetivos. Es que en nuestros objetivos anuales, donde va nuestro variable, tenemos un 20% de objetivos que tienen que ver con la sostenibilidad, etcétera. Entonces, eso también hace, pues al final, eso va calando. Y nos hacen medirnos. O sea, las métricas, pues es que son esenciales. Nos hacen medir nuestra propia huella. Es decir, voy al trabajo en bici, saco el agua de la fuente, me voy a la máquina del café con mi vaso o saco el vaso que me cae. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que, ¿no?, de alguna manera obligarnos a verbalizar, hacer de vez en cuando algún workshop con nuestros propios equipos, plantearnos qué otra acción individual pequeña, o vamos, de equipo, podemos coger y la cogemos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que muchas veces las corporaciones están convencidas es involucrar, o sea, a los empleados e involucrar también a la cadena de valor, que también es fundamental. La cadena de valor, para nosotros, por supuesto, los aspectos de sostenibilidad, cuál es su huella en el medio ambiente, pero hay otras cosas. Cuando eres una empresa global, hoy hablábamos de China en la comida, cuando eres una empresa global es que hay 40 millones de esclavos en el mundo. O sea, es fundamental que tú cuides que no se estás explotando y que tu cadena de valor no está explotando y que los subcontratistas de tus subcontratistas no están explotando, ¿no? ¿Y cómo medir eso? ¿Cómo hacer eso? Bueno, nosotros tenemos un código de conducta en Airbus, pero hacemos que nuestros subcontratistas tengan también un código de conducta, ¿no? Y vigilamos, ¿no? Tratamos de vigilar. Y todo eso que hacemos tratamos de medirlo, creemos que somos una de las empresas primeras que hemos empezado a publicar nuestra huella de carbono y lo publicamos cada año en lo que denominamos los estados no financieros, ¿no? Que es importante que la gente lo conozca y medamos nuestro progreso y también un poco lo demos a conocer, porque efectivamente también cuando das a conocer las cosas parece que aumenta tu grado de compromiso también, ¿no? Muchas gracias. Asunción, ¿tú tenías alguna pregunta para Raquel? Hemos hablado de pasar del compromiso de cumplimiento a un compromiso en las empresas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad por convencimiento. Entonces, ¿cómo en Naturgy estáis avanzando en ese convencimiento? ¿Qué medidas estáis tomando concretas?
y que está un poco frenando que otras empresas sean más proactivas en diseñar objetivos de sostenibilidad en sus viajes de empresa para sus colaboradores. Bueno, yo te hablo por lo que hacemos en ACTI. Trabajamos como en línea con lo que decía antes, en informar y concienciar y comunicar con los viajeros. Informamos a través de la herramienta de autorreserva el impacto que tiene el viaje en la huella de carbono. Luego también trabajamos o estamos trabajando para poder identificar y catalogar a los proveedores Trabajamos para poder catalogar a los proveedores según su sostenibilidad. Ahora, como decíamos antes, como no tenemos identificados al final ni homogeneizados, la huella de cada uno, o sea, lo que consume una noche de hotel, si es igual en un proveedor o en otro, de momento no podemos identificarlos, pero estamos trabajando en ello. Por otro lado, en comunicación interna trabajamos mucho. Todos los años hacemos un informe de sostenibilidad de los viajes corporativos, donde informamos a los viajeros y lo comunicamos internamente a través de la intranet del impacto de cada uno de los servicios de los viajes corporativos, tanto en aéreo, hotelería, car rental y tren. Pues el impacto de cada uno de ellos. Trabajamos en hacer informes por las top rutas y mejores prácticas, en las principales rutas, cómo se habría viajado mejor, sobre todo en aquellas rutas comparables, como decíamos antes, en los top viajeros, cómo están viajando en esas principales rutas, para que sirvan de ejemplo, sobre todo aquellos que lo hacen muy bien, destacar lo positivo más que lo negativo. Informamos también de las medidas que están implantando nuestros proveedores para que los viajeros sean conscientes. Por ejemplo, si van a un hotel y de repente pues se encuentran con un dosificador, ¿por qué? Porque esos hoteles están implantando medidas sostenibles, quitando los plásticos de un solo uso, igual que que es lo que están haciendo las líneas aéreas, tanto en las operaciones, en las principales medidas, el uso de los combustibles sostenibles, el uso también, la renovación de flotas, súper importante, no solamente porque consumen menos, sino que también al viajero le hace una mucha mejor experiencia en viaje, porque en la cabina pues elimina ruidos, llega mucho más descansado. Pues todo eso se lo comunicamos también para concienciarle, ¿no? Involucrarle y que sepa cómo trabajamos nosotros, pero que él sea parte y quiera formar parte de ello. Y también a la hora de cuando vea que una ruta con un avión emite menos emisiones, pues también él esté más la compra, o sea, que también sea ligada un poco a las emisiones. Y luego, por otro lado, trabajamos también mucho con los proveedores, como venía diciendo, en ayudarles a potenciar esas medidas, sobre todo en el corto plazo, de renovación de flota y uso de combustible sostenible. Y en este sentido, por ejemplo, Air France-KLM, a mí me gusta mucho una medida que han llevado a cabo, que ha sido en ciertas rutas que ponen un pequeño sobreprecio porque lleva una parte de combustible sostenible. Entonces, frente a medidas que son aleatorias, como pues personalmente si quieres compensar parte de tu viaje, o a nivel corporativo, que muchas corporaciones, como en el caso de Naturgy, no hay un presupuesto centralizado para estas posibles compensaciones, como ya te viene dado en el billete que parte de tu billete va dirigido a la compra de un combustible sostenible, me parece una de las medidas más eficaces. Y bueno, pues sobre todo eso, animarles a que sigan introduciendo medidas más encaminadas a la eliminación
y reducción bueno, que a la compensación, porque cuanto menos emitas, menos tienes que compensar. Gracias, Raquel. Yo creo que Xavier podría compartir con nosotros la visión internacional. ¿Cómo ves España en cuestiones de sostenibilidad comparado con otros países de Europa? Sí, ¿se oye? Sí. Yo te diría, bueno, al final, siguiendo un poco el hilo que te comentaba antes, ¿no?, de las dos grandes ligas, ¿no? Yo creo que para las grandes compañías que al final estamos o están sometidas, una cosa es Europa y otra del resto del mundo, ¿eh? Pues al final en Europa somos como somos muy proteccionistas, cuando regulamos fuerte, y todo el tema del Green Deal europeo para el tema de la mitigación del cambio climático, pues aquí se ha adoptado de forma muy fuerte, y a diferencia de otros países como China o todo el sudeste asiático o la parte incluso de Estados Unidos, que son más laxos en ese sentido, igual no competimos en igualdad de condiciones, pero aquí en Europa la verdad es que se ha regulado fuerte. Sabéis que hay directivas que luego se trasladan a rango de ley en cada uno de los países y hay que cumplirlas. Por lo tanto, en Europa en general pues estamos regulando más, y te diría que hay más convencimiento y también más cumplimiento, ¿no? Entonces, y un ejemplo, ya lo comentabais hace un momento, todo el tema de la diligencia debida en la cadena de suministro, especialmente con el tema de los derechos humanos, que es una normativa que se va a aprobar en breve y que se va a tener que implantar, y bueno, todo el tema del concepto del modern slavery, ¿no?, de la esclavitud moderna, pues que nos puede sonar muy extraño, pero que está ahí, y por lo tanto yo siempre digo que cuando prestas un servicio o vendes un producto, eres responsable de toda la cadena de valor. Al final, incluso cuando en alimentación, por ejemplo, ¿no?, yo fabrico pues unas bebidas o un alimento, pero la distribución me la hace no sé quién, y el punto de venta, oye, si a ti no te distribuyen el producto, tú no lo vendes, por lo tanto eres responsable también de esa parte de cadena de valor, ¿no? Entonces, no me sirve que me digas que la huella en alcance 3 porque la distribución hace no sé quién, pues no es parte de tu cadena de valor, ¿no? En fin, que me voy un poco. Grandes conceptos es que en Europa se ha regulado mucho más y estamos siendo mucho más proteccionistas en ese sentido. A nivel de España te diría que las grandes compañías, y yo creo que tenemos un gran ejemplo aquí, han avanzado mucho y mucho convencimiento. Yo creo que también hay un concepto, y que no siempre es el caso, pero hay mucha empresa familiar también en España y en grandes compañías también, y eso hace mucho y marca mucha diferencia. Grandes grupos hoteleros, como conocéis, tienen los propios familiares como primeros espadas en sostenibilidad en sus comités de dirección, y es así, lo podéis ver en sus páginas web y en sus esquemas de gobierno, pues están los familiares están delante, y esa parte de convencimiento diferencial, ¿no? Y España, el sector turismo, ya sabéis la importancia que tiene, y por lo tanto no nos queda otra, antes lo comentaban por ahí, creo que era Silvia, que o somos sostenibles o no seremos. Por tanto, hay un tema de turismo sostenible en España muy relevante, que tenemos que transformar nuestras plazas, nuestros procesos y nuestras cadenas de valor, ¿no? Y muy brevemente, algunos matices o algunos temas que sí que estamos viendo, y igual me repito en algún concepto que he dicho antes, ¿no? Estamos viendo muchos planes estratégicos de ESG, por lo tanto eso es bueno, y las compañías están fijándose objetivos y los están midiendo. Creo que ha mejorado mucho, aunque queda recorrido todo el tema de comunicación. Estamos viendo informes teledirigidos a determinados targets concretos, ¿vale? Compañías que solo publican un documento para hablar del tema medioambiental y luego hacen el informe integrado completo, pero dirigen mensajes concretos a colectivos determinados, y eso es importante, ¿vale? También es verdad que pues, los grupos cotizados, por ejemplo, tienen más presión por los inversores institucionales, los analistas. En general, cuando las retribuciones de los directivos están vinculadas a ESG, la cosa se complica, porque no siempre es fácil medir eso, y en cambio va al bolsillo del CEO. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes, ¿no? Yo creo que se ha consolidado mucho la E. Yo creo que las grandes compañías en general, todo el tema de agua, todo el tema de descarbonización, emisiones, todo el tema de gestión de residuos, pues lo están trabajando muy bien, incluso en temas de circularidad, en la parte de food and beverage que comentábamos. Ahora se está trabajando también en toda la parte de reducir el impacto extractivo, digamos, en el pescado, en la carne, en los vegetales, o cómo hacer nuestra cadena hacia arriba de provisionamiento de alimentación más sostenible y menos extractiva, ¿no? Que es un tema muy sensible también, y sobre todo el concepto de circularidad vinculado a la ley de gestión de residuos, packaging, materiales que utilizo y cómo intento reciclar y reutilizar productos, ¿no? El tema del governance, lo que hemos comentado, y yo creo que Rebeca es un ejemplo muy claro. Hay directivos con atribuciones exclusivas de sostenibilidad ya en las grandes compañías, y esto es muy importante. Antes no pasaba, por lo tanto ya cuando una compañía asume la relevancia, pues asigna, ¿no?, atribuye responsabilidades a directivos, y esto es importante, ¿no?
Creo que hay un punto que hay que recorrido de mejora, que es toda la parte de incorporación de la tecnología en la sostenibilidad, en la captura del dato, en el trabajo, en la depuración del dato, en la comunicación del dato, en la integridad y la calidad de ese dato. Veremos cómo la tecnología se irá imponiendo. La información financiera sale de los sistemas, es íntegra, sale del SAP, sale del Navision, sale de... pero la información no financiera en gran medida no. Sale de facturas, sale de recibos, sale de un Excel que me envía alguien con las horas de formación de mis empleados y el número de denuncias de un canal. Ahí nos falta, creo que, bastante incorporación de tecnología para mejorar todo eso, ¿no? Y un punto muy importante que sí que lo estoy viendo, particularmente aquí en España, es vinculado a lo de S17, que creo que antes también lo hemos comentado por aquí, creo que era Asunción, ¿no? Todo el tema de alianzas, ¿no? Las compañías por sector y por subsector no pueden trabajar por sí solas, porque no van a avanzar suficientemente rápido, y estoy viendo grandes grupos hoteleros que están trabajando conjuntamente con otros partners, déjame decirle partners aunque son competidores, pero están trabajando juntos para avanzar, porque hay cosas que unilateralmente no van a conseguir y necesitan crear alianzas, y España claramente, con la importancia que tiene el turismo, hay que crear alianzas para que los receptivos sean neutrales, para que los hoteles mejoren en determinados temas, las líneas aéreas, en fin, todo el colectivo que hay alrededor de la sostenibilidad, bueno, del sector de turismo, avance trabajando juntos. Será más barato, habrá un leverage de esfuerzos económicos incluso y de recursos, y se va a avanzar más rápido, ¿no? Y para mí ese es un punto que creo que aquí en España se está empezando a trabajar y hay sensibilidad, y creo que veremos en los próximos años cómo avanzará de una forma diferencial con respecto a otras jurisdicciones o otros mercados. Pues se ha pasado volando, pero a mí me ha sabido muy a poco, la verdad, porque escucharos a cada uno de vosotros con propuestas tan concretas nos hace también reflexionar de cuánto queda por hacer, que sí que estamos en la línea, pero bueno, yo me llevo varios mensajes que bueno, me gustaría compartir con vosotros, porque bueno, hay mucho camino, pero escuchando esto hay como una luz, ¿no? Ahí, al fondo del túnel, no tan lejos. Que la sostenibilidad se está convirtiendo en uno de los factores decisorios de compras en los viajes de empresa es una realidad, y que los proveedores que no tengan un programa concreto, tarde o temprano se van a quedar fuera de la ecuación. Aunque la concienciación es cada vez mayor, falta movilizar a toda la cadena de valor y lo que comentábamos aquí, colaboración y comunicación. También es muy importante que las empresas estudiéis los programas de sostenibilidad de vuestros proveedores, pero no solo eso, sino que os sentéis juntos y podáis desarrollar programas conjuntos para reducir el impacto, para ser más sostenible en los tres pilares de la ESG. Me ha gustado mucho el término de contribución, colaboración, en lugar de compensación. Lo que hemos dicho antes nos hace ser parte de ese cambio, y también la parte de formar a todos los empleados para que estemos alineados y podamos conseguir ese objetivo. Hemos visto también que la aviación tiene clara la hoja de ruta de la descarbonización y que es factible alcanzar el objetivo de emisiones netas cero en el 2050. Tenemos un reto contundente para que fluya el proceso desde principio a fin, y hay que pasar del cumplimiento al convencimiento. Me gusta mucho. Estamos acostumbrados a cumplir las normas, vamos a creérnoslo, vamos a implicarnos, estemos convencidos de que esto es bueno para todos. Y que las empresas grandes es verdad que son las únicas hoy en día que tienen estos reportes integrados, y que tenemos que ayudar a las empresas, a las pymes, pues con más información sobre alternativas existentes que, bueno, donde puedan orientar sus políticas de compra hacia la sostenibilidad. Y para terminar, sabemos que queda mucho camino por recorrer, pero en cualquier caso, hoy hemos podido ver con acciones muy concretas cómo los progresos son evidentes. Y Rebeca, Silvia, Asunción, Raquel, Begoña, Xavier, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, y un fuerte aplauso para ellos.